Pero tras más años de guerra con los hititas, en 1258 se sirvió de una táctica nueva y sorprendente para defender sus fronteras. Karnak nos ofrece otro documento único grabado en piedra. Habla de un tratado de paz, el primero de la historia entre dos potencias de igual poder. Tras más de 50 años de guerra, tanto los egipcios como los hititas querían la paz. El innovador tratado de Ramsés anunció una era de comercio y cooperación. Si lees el tratado, resulta un documento muy factible y muy actual. Contiene un pacto de no agresión mutua y un tratado de mutua defensa en el que ambos bandos prometen defender al otro si una tercera parte los ataca. Yarro y las fortalezas del este ayudaron a Ramsés a defender la frontera. Con la derrota de otros enemigos, aseguró las otras fronteras y eso le permitió centrarse en transformar su reino. A medida que se va descubriendo la magnitud de sus logros, los arqueólogos van teniendo más claro lo carismático que fue Ramsés el Grande. Fue un hombre que parece que fuera capaz de coger al toro por los cuernos y hacer lo que hiciera falta para administrar el que sin duda era el imperio más extenso y poderoso que Egipto y todo Oriente Próximo hubieran visto. Era un hombre pequeño, lo sabemos por su momia. No era muy grande ni físicamente imponente, pero debió de tener mucho carisma. Siempre he imaginado que fue un hombre que, cuando te miraba, te hacía temblar como un niño por el poder que transmitía. Parece ser que simplemente con la fuerza de su personalidad, Ramsés cumplió con otro de los deberes de un faraón: construir. Es como si los faraones compitieran unos con otros para superar a sus predecesores construyendo monumentos más grandes y mejor decorados. En parte era solo por pura rivalidad. También demuestra que yo soy más pío porque he construido más templos para los dioses, así que los dioses me quieren más a mí. Su padre, Seti, había construido mucho. Ramsés puso en práctica lo que había aprendido. Parece ser que Seti puso a Ramsés al cargo de algunas de las construcciones que realizó en los últimos años de su reinado. Así que cuando subió al trono, ya tenía cierta práctica en construcciones monumentales. Pero Ramsés superó a todos sus predecesores, construyendo por todo su reino a una escala que no se veía desde los tiempos de las pirámides. Para conseguirlo, necesitó dinero a gran escala. Los faraones ya tenían un sistema financiero altamente sofisticado, pero él lo perfeccionó. El doctor Peter Brand cree que la prueba está en la orilla occidental del Nilo, en Luxor. Filas de edificios hechos de adobe. Estos almacenes están formados por largas galerías de techos abovedados. Siempre hemos creído que los arcos los inventaron los romanos, pero los egipcios construían una especie de arco para cubrir estos almacenes hechos de adobe cientos de años antes de que los romanos los construyeran de piedra. Lo que se almacenaba aquí financiaba los sueños de Ramsés. En el antiguo Egipto, la base de la economía era el grano. El grano era como dinero. Los agricultores pagaban impuestos con grano, el gobierno lo recogía y lo almacenaba aquí. Estos complejos de almacenaje eran el banco central del antiguo Egipto. Aquí el gobierno recogía sus impuestos, los almacenaba y los pagaba a sus empleados. Llenos hasta arriba, los graneros gigantes que Ramsés construyó aquí habrían alimentado a unas 20.000 personas durante unos años. Suficiente para pagar los salarios de multitud de constructores. Lo que Ramsés II creó es una especie de fundación económica, una corporación, por así decirlo. Esto es la zona de negocios de la Tebas de Ramsés. Los graneros de Ramsés, uno de los mayores que se crearon en el antiguo Egipto, eran el motor de su incesante programa de construcción, a veces considerado como una prueba de su megalomanía. No creo que sea una muestra de su egolatría, su megalomanía. Ramsés fue faraón en tiempos de gran bonanza económica. Pudo hacerlo, y habría sido negligente por su parte no aprovechar la oportunidad para demostrar su devoción a los dioses, su amor por ellos
su preocupación por el bienestar de los dioses. Era la forma de asegurarse de que le tratarían favorablemente, no solo a él, sino a todos los egipcios. Su primera gran obra fue completar la gran sala de Karnak, que había empezado su padre Seti. Desde 2001, Peter Brand dirige el proyecto que se dedica a documentar y estudiar esta increíble obra arquitectónica. Esto debería haber sido la octava maravilla del mundo antiguo porque es increíblemente extensa. De hecho, en la sala hipóstila cabría la Catedral de Notre Dame de París. Todos los templos egipcios eran la casa de un dios. A esta clase de templos los egipcios los llamaban mansiones de dioses. Esto era el salón del dios. Tiene una extensión de casi 4.650 metros cuadrados y 134 columnas en 16 filas, muchas de más de 15 metros de altura. Las 12 columnas centrales llegan a los 24 metros de altura. Esta sala es uno de los mayores logros de ingeniería del antiguo Egipto y uno de los enigmas perdurables de esta tierra. Los egipcios no tenían grúas, así que ¿cómo pudieron padre e hijo levantar este bosque de enormes pilares de piedra? A unos cientos de metros de la espectacular sala hipóstila hay una estructura extraña e inexplicable. Está hecha de adobe, y para el Dr. Brand es una prueba vital que sugiere cómo Ramsés y su padre realizaron su milagro arquitectónico. Veo que está hecha de cierta cantidad de estructuras que parecen celdas de adobe rellenadas con tierra o con ladrillos de adobe puestos en un ángulo diferente. Tenemos pruebas artísticas de que utilizaban rampas para construir sus monumentos y que seguramente subieron las piedras por pendientes hechas de ladrillo de adobe. El Dr. Brand cree que esto es una antigua plataforma de construcción. Esta estructura interna le daría más estabilidad porque cargaban objetos muy pesados, piedras muy pesadas por aquí. Es indudable que Ramsés utilizó el método de las rampas de adobe para construir sus grandes monumentos. Tras estudiar la rampa, Brand está seguro de saber cómo Ramsés y su padre consiguieron que sus obreros construyeran esta gran sala. Primero se levantaba la base de las columnas y se llenaba el espacio con escombros. Se subían los cimientos de las rampas de adobe al nivel de la parte superior de las bases de las columnas. Entonces subían por las rampas la siguiente capa de las columnas y la colocaban en su sitio. Volvían a rellenar el espacio, subían y alargaban las rampas. Cuando vas añadiendo más y más capas a una construcción tan alta como la sala hipóstila, donde las columnas centrales miden más de 20 metros de altura, tienes que hacer las rampas más largas, altas y grandes. Se repetía el proceso una y otra vez, hasta que los bloques de todas las columnas estaban en su sitio. Y cuando terminas, la construcción está completada, pero queda enterrada entre un montón de tierra y ladrillos de adobe, con muros y rampas por todos lados. La fase final consistía en retirar las miles de toneladas de adobe y dejar al descubierto los pilares de la gran sala de Ramsés. Pero incluso esta sala queda eclipsada por un monumento que el faraón construyó en honor a los dioses y a sí mismo. De las muchas construcciones que nos dejó como legado, hay una de la que se puede decir que refleja las cualidades únicas de Ramsés el Grande. Se encuentra en el extremo meridional de Egipto, en Abu Simbel. Este es el templo de Abu Simbel y el motivo por el que se le llama Ramsés el Grande. Labrada en la piedra, la fachada del templo está dominada por 4 estatuas colosales de Ramsés. Miden 20 metros y son las más altas hechas jamás por un faraón. En el vestíbulo hay 8 estatuas más de Ramsés de más de 9 metros. Todas le representan en el papel tradicional de faraón de mitad hombre, mitad dios.
El faraón egipcio tenía una posición peculiar. Era en efecto un intermediario entre el hombre y los dioses, y en virtud de eso, cuando llegamos a la